Bien, muy buenas tardes a todas y a todos quienes están presentes en este cuarto taller vinculado al programa Forjadores Ambientales en Acción. En este día vamos a hablar sobre economía circular, basándonos en la guía, el material educativo que hemos preparado para que ustedes lo puedan utilizar junto a sus grupos de forjadores ambientales. El material, como todas las guías, ¿cierto? Viene con una portada donde están los personajes que se mantienen, los que ya han visto, y que también están presentes en las cápsulas, y da cuenta entonces de la temática del día de hoy, economía circular. ¿Qué es un residuo? Comienza preguntándonos la guía, de manera que ustedes lo puedan entonces plantear a sus estudiantes y describe una breve descripción, ¿cierto? Que es un residuo, o sea, perdón, que un residuo es cualquier objeto o material que dejamos de usar después de una actividad cotidiana. Y también se podría agregar que es algo que deja aparentemente de ser útil, ¿ya? Algo que podemos desechar. ¿Cuándo se generan los residuos? ¿Cierto? En distintas actividades cotidianas que cada uno de nosotros llevamos a cabo, como por ejemplo cuando compramos algún tipo de alimento, vamos al supermercado, ¿cierto? Vienen envases plásticos, vienen botellas o Tetra Pak que una vez que consumimos el producto que está en su interior, ¿cierto? Nos quedamos con este residuo. Em, de los cuales, cierto, muchas veces esos residuos podemos hacer un uso y en algunos casos no. Y eso es lo que hace una diferencia entonces en lo que es un residuo versus lo que es una basura, que presentaré en unos minutos más. La guía nos invita a- a reflexionar o a pensar, ¿cierto?, qué ocurre cuando botamos estos residuos. Eh, y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que la mayoría de los desechos o residuos que nosotros generamos no desaparecen del ambiente de manera inmediata. Sobre todo aquellos que son de un material sintético y lo más común, ¿cierto?, es el plástico. Figura ahí que algunos se degradan con el tiempo, pero este proceso puede tardar muchos años. Si bien hay residuos que se pueden degradar, hay otros que no se degradan y se van fragmentando, haciendo que el material, ¿cierto?, se vaya poco a poco reduciendo a partículas más finas. En el caso del plástico, que no se degrada, no se biodegrada, se empieza a fragmentar, producto de acción mecánica, ¿cierto? Algún golpe o algo que lo quiebre de manera directa o que lo vaya desgastando, o factores ambientales como el sol, principalmente la radiación violeta, ultravioleta, o bien cuando hay residuos que están cerca de la costa, también el agua de mar con la sal de mar va generando que el plástico poco a poco se vaya quemando y esto lo hace más susceptible a que se vaya quebrando. Y esas partículas de plástico se van haciendo cada vez más pequeñas en lo que hoy en día conocemos como el microplástico, que es un problema que cada día se hace más frecuente. Porque el problema que ahí tenemos es que el plástico, al no biodegradarse, siempre va a estar presente en el planeta. Solo se va haciendo cada vez más pequeño. Em, y bueno, estos residuos entonces, como figura ahí, también se van acumulando y puede generar distintos problemas en el ambiente, ¿cierto? Recordando que ambiente es todo aquello que los rodea, lo inerte y lo biológico incluido. Sin duda que ustedes puedo imaginar después, bueno, cuando finalicemos el taller, en la sesión de las preguntas y de las conversaciones, tienen muchos ejemplos de esto. Sin duda que es un tema muy común de tratar con grupos de forjadores ambientales o cuando uno habla de educación ambiental, ¿cierto? Una de las temáticas principales que abordan esos contenidos tiene que ver precisamente con los residuos, desechos o basura.
Nos pregunta si es lo mismo que la basura, algo que ya adelantaba, y puedo señalar, o podemos señalar que no, ¿cierto? En la guía aparece eso para que lo puedan conversar con los grupos. No es lo mismo, porque un residuo es algo que todavía puede tener una utilidad o seguir aprovechándose. En cambio, la basura se denomina, ¿cierto?, aquel desecho que ya no se puede volver a utilizar. ¿Qué puede causar los residuos? Contaminación en el agua, por ejemplo, contaminación del suelo y del aire, daño a ciertos animales o incluso a las personas. Em, Pueden los desechos afectar directamente como indirectamente. Consideremos también que el deterioro del paisaje también es un elemento negativo que nos genera la basura. El hecho de ver un lugar, un lugar natural, ¿cierto? Que ya se encuentre cochino o lleno de desechos es algo que sin duda que nos afecta ya a primera vista, más allá de los problemas que eso pueda estar generando a la diversidad de animales, plantas, ¿cierto? O personas que se encuentren en el lugar. Hay una actividad en la guía, la primera actividad para reflexionar junto a su grupo de forjadores ambientales, que nos pregunta qué residuos cree que genera más durante el día y en qué momentos aparecen. Entonces es una pregunta para hacer a los grupos de forjadores. Ahora también es una pregunta que ustedes mismos ya pueden empezar a reflexionar, ¿cierto? ¿Qué es lo que más generamos durante nuestra cotidianidad? ¿Qué tipo de material es el que más usamos y por lo tanto cuál es el que más desechamos? Al referirnos a un residuo como aquel elemento que no necesariamente termina su vida útil, sino que puede seguir siendo utilizado, entramos en lo que es el concepto de economía circular. Hay una pequeña descripción de qué es, y ahí señala que es una forma de producir, usar y cuidar los objetos para que duren más tiempo y generen menos residuos. Em, la economía circular, ¿cierto? Entonces, lo que busca es darle vida a ese, o mantener, entre comillas, ¿cierto? Dándole vida a ese residuo para que no sea inmediatamente desechado, a diferencia de lo que se conoce como economía lineal, que es básicamente utilizar algo y botarlo, sin intentar al menos volver a reutilizarlo. En la guía aparecen tres clasificaciones de tipos de residuos. Se encuentran los que son reciclables, ¿cierto? Residuos que pueden ser transformados en nuevos productos. Generalmente cuando hablamos de reciclaje, hablamos nuevamente de un proceso industrial donde se toma el residuo y se transforma en un nuevo elemento. En el caso probablemente más cercano o más común, pensemos en los plásticos, que tienen distintas categorías, hay distintos tipos de plástico, y en los plásticos el nombre de plástico viene de la plasticidad para poder ser moldeado eh, en distintas figuras o de distintas formas, ¿ya? El origen del nombre plástico viene desde ahí, de la plasticidad para poder ser moldeado un elemento. Y ese elemento, cuando es reciclable, ¿cierto? Puede entrar de nuevo a un proceso industrial transformando ese plástico en otro plástico. Lo que ocurre, sí, cuando se van reciclando los plásticos, es que cada vez pierden su plasticidad, valga la redundancia. Cada vez se hacen más duros y llega un momento en que los plásticos ya dejan de ser reciclables. Sin duda, probablemente ustedes han visto en botellas, vasos, bandejas, distintos elementos de plástico que traen una P y un número. Ese número da cuenta de la cantidad de veces que ha sido reciclado y da cuenta también de la posibilidad de ser reciclado. Cuando ya no vienen esos números, que la mayoría es de 1 a 5, ya es un plástico que no puede ser eh, reciclado para ser transformado. El caso típico, por ejemplo, pensemos en un monitor de un computador. Ese plástico o el plástico que tenemos que conforma una impresora, ese tipo de plástico ya no puede ser reciclado.
Están, por otro lado, ¿cierto? Los que no son reciclables, que ya, de nuevo, puede ser en plástico, que ha sido reciclado muchas veces, ese ya pierde su plasticidad y deja de ser reciclable. Eh, y están los residuos que pueden ser reutilizables, que de acuerdo aquí figura objetos o materiales que pueden volver a usarse con un nuevo o mismo propósito antes de desecharse. Pero la diferencia entre reutilizable y reciclable es que el reciclable pasa de nuevo por un proceso industrial y el reutilizable no necesariamente, puede ser incluso un proceso artesanal muy clásico, una botella de plástico que la podemos transformar en un macetero. La guía nos presenta una segunda reflexión para que podamos conversar y trabajarla con los grupos de forjadores y nos dice o nos plantea la pregunta, ¿qué acciones crees que podrías aplicar más fácilmente en tu vida diaria para generar menos residuos y por qué? Ya, entonces aquí nos está invitando a reflexionar sobre la presencia de basura y de residuos en nuestro entorno ¿y qué podríamos nosotros hacer de manera sencilla, ¿cierto? De acuerdo a los recursos que tenemos, el tiempo, en nuestra vida para poder generar menos residuos? Antes de reflexionar, ¿cierto? También aparece un recordatorio que nos dice es importante pensar cómo usamos, cuidamos y qué podemos hacer con los objetos para mantener su utilidad. Y aparecen seis alternativas. Prevenir, que significa evitar generar residuos desde el inicio, entonces utilizando elementos que puedan estar hechos de, o reutilizando más bien, ¿cierto? Elementos que puedan estar hechos de un material más amigable o amistoso con el ambiente. Nos da cuenta una segunda alternativa de reducir que es usar solo lo necesario, y en esto podríamos incluir lo que tiene que ver con el disminuir entonces nuestro consumo de elementos que sean fáciles de desechar, ¿sí? Tratar de o de consumir menos o reducir ese consumo principalmente de elementos que sean fácilmente desechables. Podemos compartir, ¿cierto? Utilizar objetos en conjunto con otras personas en vez de comprar individualmente cada uno su propio, qué sé yo, vasos o lápices o algún tipo de plástico u otro material donde si es posible compartir y evitar eh, consumir más ese tipo de elementos es una de las actividades que podríamos integrar en nuestro día a día. También sugiere reparar, arreglar un objeto para seguir utilizándolo. Entonces, gen- dejar de utilizar o de llevar a cabo estas actividades tan desechables o el uso de tantos elementos desechables. Antiguamente, ¿cierto? Hace, no sé, 20 30 40 y de ahí hacia atrás, existían maestros artesanos que nos reparaban fácilmente los zapatos o la ropa. Hoy en día se ven cada vez menos gente que reparaba televisores o refrigeradores y hoy en día son oficios que se han ido perdiendo producto del consumo rápido y de producto del consumo principalmente de elementos que son muy desechables. Eh, Ahí también, bueno, si podemos nosotros reparar objetos que para alargar su vida útil también es una buena actividad. Reutilizar, ¿cierto? Volver a ocupar varias veces las cantidades que se pueda un elemento de manera de también de poder reducir el consumo de esos materiales y ya reciclar, que podría ser quizás la última alternativa, ¿cierto? De poder llevar nuestros residuos a un punto limpio, un punto verde cercano en nuestra localidad. Generalmente las municipalidades hoy establecen varios de estos puntos a lo largo de las diferentes comunas acercando esto y facilitando a las personas entonces a que puedan llevar sus residuos para que la industria los vuelva a integrar, los transforme y luego puedan ser nuevamente utilizados. La guía, ¿cierto? Nos propone acciones, como siempre,
En este caso nos invita a reconocer distintos objetos y residuos cotidianos y a pensar qué acciones de la economía circular, de esto que acabamos de ver, de estas 6 actividades, podemos aplicar en cada caso. Es una actividad grupal, entonces, que viene ahí algunas preguntas, pero antes de eso nos dice que, nos recuerda, ¿cierto?, que antes de comenzar la actividad grupal, tengamos presente que no todos los residuos se manejan de la misma manera. Para distinguirlos, hay que fijarse en su material, ¿cierto? En el estado en que se encuentran y si se puede volver a utilizarse o bien a reciclar. Las acciones eh, de la economía circular nos ayudan a generar menos residuos y pensar y conversar parte también con otras personas sobre estos temas para poder favorecer un cuidado del entorno. Bueno, la actividad grupal entonces nos invita a que observemos los objetos y residuos ilustrados que están en la guía, que son las imágenes que aparecen aquí, y luego en conjunto poder conversar sobre ello y responder las preguntas: ¿qué objeto o residuo reconocemos de los que están aquí? ¿Qué acciones podrían ayudar más en cada caso, ¿sí?, eh, eh, a llevar a cabo cualquiera de las etapas de la economía circular, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces pensemos qué podemos hacer con una botella de plástico, qué podemos hacer con una botella de vidrio, qué podemos hacer con un envase de yogur, con la ropa, con bolsas, etcétera, etcétera. Y una tercera pregunta nos hace si podríamos prevenir, reducir, compartir, reparar, reutilizar o reciclar cada uno de estos elementos. Entonces hay elementos que sin duda que pueden ser utilizados varias veces y pueden quizás estar dentro de cada uno de los 6 elementos de la economía circular, y probablemente hay otros que no. Y eso es la actividad que invita a la guía a llevar a cabo y a pensar y a reflexionar también con los grupos de forjadores. Aquí están nuevamente, ¿cierto? O sea, estas son las actividades de la economía circular para pensar y llevar a cabo la actividad. Y luego, ¿cierto?, de llevar a cabo la actividad, invita a que conversemos y nuevamente reflexionemos, porque es una etapa siempre importante de llevar a cabo con los grupos, ¿cierto? No solo hacer las actividades, sino que nosotros también proponemos a hacer una pausa, detenernos y conversar y reflexionar de lo que se está haciendo. Bueno, aquí se proponen 3 preguntas, ¿cierto? Pueden ser más, sin duda. La primera nos indica cuál de estas acciones, de las que están aquí, ¿cierto?, de economía circular, creen que puede evitar más residuos. ¿Sí? ¿Qué objetos de esta página, que son los que aparecen aquí al lado, podrían tener más de una solución? Y una tercera pregunta: ¿qué podríamos hacer distinto la próxima vez en relación al uso, ¿cierto?, de los desechos, o bien cuando tenemos algún desecho en nuestras manos? Como siempre, también las actividades, las guías, ¿cierto?, nos invitan a trabajar primero con nuestros grupos de forjadores, entendiendo los conceptos de los temas que se van abordando. Luego, la invitación es a trabajar con los grupos de forjadores para aprender mejor, poner en práctica los conceptos o poner en práctica las actividades. Y finalmente, siempre las guías vienen con la intención de que esto salga de los grupos de forjadores ambientales y se aproxime a la comunidad. Entonces, para el caso de esta guía y de esta actividad, aquí lo que nos menciona es, una vez que llevaron a cabo esta actividad de observar los objetos y los residuos cotidianos que pueden ser eh, ingresados a una economía circular, y pensaron en qué acción de la economía circular podían aplicarse en cada caso. Ahora hay el siguiente paso, entonces, como les decía, es mirar la comunidad, pensar en la comunidad y reconocer dónde se generan esos residuos y pensar qué podemos hacer para reducirlos y cuidar mejor el entorno. ¿Sí? Salir entonces de la escuela, observar el entorno. La guía, en este caso, no propone dibujarlo, pero como siempre lo hemos mencionado,
la actividad de dibujar el entorno, dibujar lo que estamos observando, nos invita también a prestar más atención a lo que está ahí frente a nosotros. Entonces aquí la invitación es a salir de la escuela o del lugar donde se reúnen normalmente y observar qué es lo que está pasando en nuestro alrededor y qué podemos reconocer de lo que ahí encontramos que se podría ser utilizado o reutilizado o ingresado a alguna de las actividades de la economía circular. Nos propone también hacer una pausa, ¿cierto? Y recordar que en la comunidad hay lugares donde se generan más residuos que otros, entonces esto nos invita a fijarnos eso, qué lugares están generando basura, por ejemplo, centros comerciales o si hay alguna industria por ahí, prestar atención ahí a qué es lo que está ocurriendo, observar esos lugares entonces para pensar en soluciones aunque sean probablemente en algunos casos más difíciles que otros, igual es importante hacer un listado y conversar esto con los grupos para ver si es que quizás a veces uno cree que no, las cosas no tienen solución o no se les puede dar una segunda vuelta, pero siempre ocurre que alguien tiene esa visión y puede observar cosas que nosotros no estemos dando cuenta. Entonces ahí la invitación aunque parezca en algunos casos algo difícil, igual la invitación es a pensar en qué podemos hacer. Y luego recordar entonces que las acciones de la economía circular también pueden aplicarse en la vida cotidiana, o sea, eso es lo principal. De hecho, yo creo que ese sería el trasfondo y el mensaje o uno de los mensajes más importantes que nos entrega la guía, que es ver hacernos ver de que en nuestra vida diaria ocupamos muchos elementos y que queramos o no, estamos generando desechos. Así que si somos conscientes de eso y queremos mejorar esa situación, pensemos entonces qué acciones de la economía circular podríamos aplicar para al menos reducir la cantidad de desechos que nosotros generamos, tanto de manera personal como de manera grupal. Siguiendo entonces con la actividad, para la comunidad, nos entrega la guía cuatro pasos para llevar a cabo. El primero, ¿cierto? Elegir un lugar de la comunidad donde se estén generando residuos con frecuencia. Como les digo, puede ser probablemente un centro comercial, eh, locales comerciales o ventas de algún tipo de alimentos, cafeterías, restaurantes, ¿cierto? Eh, Básicamente toda la actividad humana genera desechos. Aquí elijan una. Y esto puede ser en una plaza, en un parque, en un río, en la escuela, en la casa, en el barrio, donde a ustedes les resulte más fácil nada más. El punto dos, luego de elegir el lugar, es observar qué objetos o residuos se repiten más en ese lugar, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de residuo más común? Los más abundantes, los más visibles también podrían ser. El paso tres es conversar con el grupo de forjadores para intentar responder qué está ocurriendo en ese lugar, ¿sí? ¿A qué se debe que se estén generando tantos residuos o a qué se debe que se esté generando tanto un tipo particular de residuo? La pregunta dos nos pregunta qué acciones de la economía circular podrían ayudar entonces a disminuir o a subsanar aquello que está más abundante o más frecuente en nuestra cercanía y que podríamos hacer distinto como comunidad para obviamente reducir o evitar ese problema. Aquí de nuevo, hay cosas que se pueden hacer de manera simple y hay cosas que son más complicadas. Lo importante es pensar nomás, tirar ideas y ver qué podríamos hacer. Idealmente algo distinto, algo que no se está haciendo, porque si hay algo que está ocurriendo y se está repitiendo es porque no se está tomando alguna decisión ahí, ¿cierto? Entonces hay algo que está faltando o que está fallando y pensar entonces qué tendríamos que hacer para que eso deje de ocurrir. Y el paso cuatro es pensar en una propuesta idealmente simple, sencilla, fácil de hacer para compartir con otras personas lo que se ha estado aprendiendo. Por ejemplo, ideas para volver a usar esos objetos, ¿sí? Para reutilizarlos, distintas ideas de reutilización
o bien un mensaje para la comunidad que dé cuenta, que no sé, que pueda permitir, por ejemplo, sensibilizar a la comunidad en torno a la forma en que estamos consumiendo algún determinado producto. Durante la salida, esta visita, ¿cierto? Al parque, al río, fuera de la escuela, eh, obviamente hay que cuidar el lugar que se visite, tenemos que dar el ejemplo, desechando adecuadamente los residuos que podamos generar. Muchas veces para las salidas a terreno compramos algunas galletas o fruta o agua o jugos, leche, para que los niños puedan comer mientras tanto. Eso genera desecho, ¿sí? Entonces, al menos si vamos a generar un desecho, el mensaje es depositar ese residuo, si no tiene, si no se le puede dar una nueva vida útil, desecharlo, dejarlo en un lugar que corresponda, como un basurero, si es que se encuentran ahí. Y si no hay basureros en el lugar, llevarse los desechos en una bolsa, en la mochila, a la escuela o a la casa. Como siempre, obvio, pero quizás parece pero orgullo porque ya si son grupos de forjadores ambientales se entiende que van a cuidar el ambiente y su entorno. Para esto, ¿cierto? Para esta actividad hay un pequeño formulario donde ustedes pueden ahí en la guía describir qué es el lugar que observaron, cuál es el residuo, objeto que se encontró con más frecuencia y qué acciones, ¿cierto? Son las que podrían, ustedes estiman, ayudar para integrando alguno de los 6 componentes de la economía circular. ¿Y cuál sería la propuesta ahora para la comunidad también? O sea, lo que podemos hacer nosotros dentro o con el grupo de forjadores ambientales y cómo esa propuesta podríamos compartirla con la comunidad para que la comunidad también haga eco de esto y entre todos podamos disminuir las cantidades de basura o de residuos o de desechos de nuestro entorno. Como siempre, la guía tiene al final de esta un código QR donde se puede escanear y descargar material teórico, ¿cierto? Guías y más información sobre lo que es la economía circular, los residuos y las acciones que podemos llevar a cabo. Muchas gracias.